Hace unos meses empecé una serie de videos en los que muestro cómo modifiqué mis Fat Shark Recon versión 3 para poder usar módulos receptores de video externos como el TVS Fusion o el Rapidfire. En el curso de la modificación fueron apareciendo dificultades y algunas ideas por parte de las personas que vieron el video que ayudaron a ir mejorando los goggles aún más, y casi al final me topé con una solución que estaba en nuestras narices, pero de la que yo no había escuchado hablar a nadie, y que puede servir para cualquier tipo de goggles y la mayoría ni siquiera va a necesitar abrirlos. La solución de la que hablo es el adaptador de video analógico para los goggles DJI de Uruap, o también el adaptador para los Skyzone. La manera en que funciona es bastante sencilla. En la parte de arriba tiene un conector de barril hembra. Esa es la entrada de energía. Puede recibir una batería de 2 a 4 celdas. En la parte de abajo se encuentra la salida que entrega la misma cantidad de energía que entra. Así que si tus goggles necesitan una batería de 2 celdas, es importante no usar una más grande si se van a alimentar desde el adaptador. A un lado de la entrada se encuentra el regulador de voltaje que entrega los 5 volts que necesita el receptor de video externo para funcionar. Del otro lado se encuentra un conector hembra TRRS de 3.5 milímetros. Esta es la salida de video. En la esquina izquierda tiene unos pads para conectar un DVR externo y arriba de este hay un buzzer, que me imagino sirve para avisar cuando la batería se está agotando. A la derecha se encuentra un voltímetro que por lo menos en la placa que yo tengo no es muy preciso. Abajo del voltímetro hay un switch que enciende y apaga el módulo. En la parte de atrás tiene una advertencia en la que dice que antes de conectar la salida de video es necesario tener la placa apagada. El adaptador viene con un cable TRRS y un cable para la energía. También trae una cinta doble cara para pegar el receptor externo al adaptador y una llave Allen para los tornillos que sujetan la placa a los goggles. Para usar el adaptador en cualquier tipo de goggles hay dos casos que se pueden presentar. El primero es si los goggles tienen una entrada de video. En este caso no es necesario abrir los goggles. Solo hay que conectar el receptor externo al adaptador utilizando cualquiera de las dos filas de pines que tiene. Conectar el cable de energía y el cable de 3.5 milímetros a la entrada de video. Después, solo es cuestión de conectar la batería en la parte de arriba y eso es todo. Si los goggles no tienen entrada de video, va a ser un poco más complicado porque va a ser necesario abrir los goggles para desoldar el receptor que trae integrado. La manera en que yo lo hice fue agregando más soldadura en cada uno de los pads para que se mezcle con la que trae de fábrica y después utilicé malla para desoldar para removerla. Es importante hacerlo con mucha paciencia, utilizar suficiente flux y evitar calentar demasiado los pads porque se pueden desprender con el exceso de calor. En mi caso yo perdí algunos pads, pero mientras el de video quede intacto no hay ningún problema. Después, solo hay que conseguir un conector de audio hembra de 3.5 milímetros de 4 polos o TRRS. Yo usé uno de 3 polos y tuve que hacer un cable para que pudiera funcionar. Para saber cómo soldar los cables a los pines del conector hembra, puedes usar un multímetro en modo de continuidad, insertar el cable de audio de 4 polos y usar cada una de las puntas del multímetro para identificar cuál de los pines corresponde a cada polo. La
Las conexiones tienen que quedar de tal forma que el primer pin del cable haga contacto con tierra en la placa de los gogles, el segundo con video y el tercero y cuarto con audio. Si lo deseas, puedes soldar primero unos pedazos de cable identificándolos por colores. En mi caso, yo usé amarillo para video, blanco para audio y negro para tierra. Por último, va a ser necesario soldar otros pedazos de cable en los pads que quedaron después de remover el receptor, unirlos con los que están en el conector hembra de 3.5 milímetros, soldarlos y cubrir las uniones con termoreductor o con cinta de aislar. Si no sabes cuáles son los pads que corresponden a la tierra, al video y al audio en los gogles, no puedo asegurarlo porque estos son los únicos gogles que he tenido, pero generalmente en la parte de atrás de los receptores se encuentran marcados. Únicamente va a ser necesario identificarlos en la placa de los gogles. Eso es todo para este video. Si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios y espero poder responderla.